Bien, chicos, muy buenas tardes. Damos inicio a la clase del día de hoy de IT Essential. ¿No es cierto? Vamos a terminar el capítulo uno para que después ustedes puedan rendir el examen del capítulo uno. Se los voy a dejar habilitado durante 5 días para que ustedes lo puedan rendir. ¿Ya? Y como tarea les va a quedar ver los videos del capítulo 2. Capítulo 2 son solamente videos de desarme y armado de un computador de escritorio. Y así que me comentan por el chat si se escucha bien y ven bien la pantalla. Bien, comenzamos viendo los tipos de memoria, que fue aquí donde quedamos la clase anterior. ¿No es cierto? Que es un equipo que puede utilizar diferentes tipos de chip de memoria, como se muestra en la imagen que tenemos aquí al lado izquierdo. Sin embargo, todos los chips de memoria almacenan datos en forma de byte, ¿no es cierto? Un byte es, a ver, Bruno dice, profe, ¿cuántas pruebas hay de IT y de CCNA? De CCNA son 11 exámenes en total y de IT, si mal no recuerdo, son 14 exámenes. De ahí nosotros recién vamos a hacer el número uno. El de CCNA ya lo debieron haber hecho, capítulo uno, y ahora vamos a hacer el de IT, capítulo uno. Son hartos exámenes. Bien, ¿qué es un byte? ¿No es cierto? Es una agrupación de información digital representada o que representa la información como letra, número y símbolo, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de byte, vamos a hablar de una representación de número, letra o símbolo. Un byte es un bloque de 8 bits almacenado como uno y 0 en el chip de memoria. Es decir, los bits funcionan con los números binarios, ¿no es cierto? Que serían dos, en este caso 0 y 1. Entonces, cuando tenemos 8 bits, va a conformar un byte, ¿no es cierto? Cuando ustedes le hablen de byte, ya van a saber que un byte contiene 8 bits. ¿Y qué son los bits? O sea, un sistema de números binarios que contiene solamente 1 y 0. ¿Y para qué sirve? Para representar letras, números y símbolos. Bien, tenemos la memoria de solo lectura, que es un chip de computación esencial, que es el chip de memoria de solo lectura y se denomina ROM, ROM. Los chips ROM se ubican en la placa base y otras placas de circuito y contienen instrucciones a las que la CPU puede acceder de forma directa, que es la CPU, la unidad central de procesamiento, o sea, el procesador. Las instrucciones almacenadas en la ROM incluyen instrucciones de operaciones básicas, como arrancar el equipo o cargar el sistema operativo. La ROM es una memoria no volátil, lo que significa que los contenidos no se borran cuando el equipo se apaga. Sí, a diferencia de una memoria volátil, los datos se borran. En este caso, como es una memoria no volátil, al momento de reiniciar o apagar el equipo, los datos se van a conservar dentro de esa memoria. Y lo otro son las memorias de acceso aleatorio, más conocidas como la RAP, ¿no es cierto? Que es el área de almacenamiento de trabajo temporal de datos y programa a los que accede la CPU, o sea, el procesador. Al contrario de la RAM es una memoria volátil, lo que significa que el contenido se borra cuando el equipo se apaga. Sí, o sea, si yo reinicio, apago el equipo, todas las configuraciones que haya realizado dentro del PC, se va a resetear todo lo que es la memoria RAM. Agregar más RAM en un equipo, por supuesto, va a mejorar el rendimiento del sistema. Por ejemplo, mientras la RAM más aumenta, ¿no es cierto? Vamos a tener mayor capacidad de memoria en el equipo para mantener y procesar programas de archivo. ¿Sí? Con menos RAM, un equipo debe intercambiar datos entre la RAM y la unidad de disco duro. Ya por eso el proceso es mucho más lento, porque como la RAM no contiene toda la información que está guardada en el sistema, tiene que recurrir al disco duro para que le entregue esa información. La cantidad máxima de RAM se puede, perdón, la cantidad máxima de RAM que se puede instalar en un equipo va a depender netamente de la placa madre. Bien, aquí tenemos distintos tipos de ROM
¿no es cierto? Que a continuación se presentan o vamos a ver los distintos tipos de esta memoria, ¿no es cierto? La primera que tenemos es la ROM, que es la que mencionamos en la diapositiva anterior, que el chip de memoria es solo lectura. La información se escribe en el chip de ROM cuando se fabrica, es decir, el chip ROM ya viene con la información lista dentro, ya al momento de fabricarlo se le incluye la información. El chip ROM no se puede borrar ni sobreescribir, y hoy en día ya se encuentra obsoleto los chips ROM, ¿no es cierto? El término ROM aún tiende a utilizarse genéricamente para cualquier tipo de chip de memoria de solo lectura, ¿sí? Cuando hablamos de un chip que solamente se puede leer, que no se puede borrar, no se puede programar ni sobreescribir, nos vamos a referir a la ROM, ¿sí? Y hasta el día de hoy no hacemos referencia a la ROM, aunque ya se encuentra obsoleta. Pasamos a lo que es PROM, que es la información de los chips de memoria programables de solo lectura. Se escribe después de su fabricación y las PROM se fabrican en blanco, ¿no es cierto? Y un programador de PROM puede programarlas cuando sea necesario. Por lo general, estos chips no se pueden borrar y solo se pueden programar una vez. A diferencia de la ROM, ya vamos a contar con un chip que es programable. ¿Y cuando se programa? Después de su fabricación, ¿cierto? Hay personas especializadas que estudian la programación de la memoria ROM. Luego contamos con la EPROM, la memoria programable, borrable de solo lectura no es volátil, ¿ya? Pero se puede borrar si se la expone a una luz ultravioleta. Recuerden que no sea volátil significa que los datos se mantienen, ¿ya? Pero ¿cómo se puede borrar la información de esta memoria o de este chip? Exponiéndola a una luz ultravioleta. Las EEPROM suelen tener una ventana transparente de cuarzo en la parte superior del chip. El borrado y la reprogramación constante podrían dejar inutilizable el chip, es decir, no se recomienda hacer este tipo de cosas a menos que sea estrictamente necesario. Si recuerden que con la información que trae estos chips puede ser el encendido del PC, el arranque del equipo. Bien, y luego tenemos las EEPROM, que es la información de los chips de memoria programable de solo lectura y borrado eléctrico. Se escribe después de que se fabrica y sin quitarlos del dispositivo. Los chips de PROM también se denominan ROM flash, ya que su contenido se puede eliminar con el método flash. La EEPROM se utilizan a menudo para almacenar el BIOS del sistema informático. O sea, aquí ya vamos a tener una memoria reprogramable, ¿no es cierto?, que se puede borrar y se puede volver a configurar. Bien, aquí tenemos distintos tipos de RAM y de RAM. Instrucciones, dice haga clic en el botón para obtener información de los diferentes tipos de RAM y RAM. ¿No es cierto? Tenemos la RAM dinámica, que es una tecnología más antigua, popular hasta mediados de los años 90. Se utilizaba para la memoria principal y la de RAM descarga gradualmente energía, por lo que debe cargarse constantemente con pulsos de electricidad para mantener almacenados los datos en el chip. La RAM estática, ¿no es cierto?, requiere energía constante para funcionar, suele utilizarse para la memoria caché, que la vamos a ver más adelante, consume menos energía que la memoria dinámica, mucho más rápida que la DRAM y obviamente es más cara que la DRAM. SDRAM, dinámica sincrónica, ¿no es cierto? S significa sincrónica y D significa dinámica. DRAM, que funciona sincronizada con el bus de memoria, tiene una capacidad para procesar instrucciones superpuestas en paralelo. Por ejemplo, puede procesar una lectura antes que se haya completado una escritura. O sea, tiene mucha importancia este tipo de memoria. Y por supuesto tiene mayor velocidad de transferencia. Bien, la DDR, aquí ya nos vamos con toda la familia de DDR, SDRAM, o sea, dinámica sincrónica de doble velocidad de datos. Las SDRAM DDR transfiere los datos al doble de velocidad que la SDRAM. Tiene una capacidad para admitir
2 escrituras y 2 lecturas por ciclo de reloj de la CPU. El conector tiene 184 pines y una sola muesca. O sea, aquí ya al momento de instalar nos tenemos que fijar bien en la muesca que tiene para no hacer una mala instalación. Utiliza un voltaje inferior al estándar, ¿no es cierto?, que es 2.5 volt, y pertenece a la familia DDR2, DDR3 y DDR4. DDR2 SDRAM, ¿no es cierto?, que también transfiere datos al doble de velocidad que la SDRAM. Funciona a mayor velocidad que la DDR, puede ser 553 MHz versus 200 MHz. Mejora el rendimiento al reducir el ruido y la diafonía entre los cables de señales. El conector tiene 240 pines, también tiene una muesca y utiliza un voltaje inferior al estándar de 1.8 voltios. La RAM dinámica sincrónica DDR3 expande el ancho de banda de memoria al duplicar la frecuencia del reloj de la DDR2. Consume menos energía que la DDR2, ¿no es cierto? 1.5 volt. Genera menos calor, funciona a velocidades superiores, hasta 800 MHz. Y el conector tiene 240 pines. También tiene una muesca. Tenemos las SDRAM DDR4. La capacidad de almacenamiento máxima de la SDRAM DDR4 es el cuádruple de la SDRAM DDR3. O sea, ya funciona 4 veces más rápido que la RAM anterior. Consume menos energía que la DDR3, 1.2 por aproximado. Funciona a velocidades superiores, hasta 1600 MHz, lo cual mucho, bastante. El conector tiene 288 pines y tiene disponible o viene disponible con funciones avanzadas de corrección de errores, como la memoria de código de corrección de errores, la memoria ECC, para detectar errores de bits múltiples. O sea, ya tener una DDR4 es perfecto. RAM dinámica sincrónica GDDR. La G es por gráficos. RAM diseñada específicamente para gráficos de video. Se utiliza junto con una GPU exclusiva. Pertenece a la familia GDDR, la normal, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y cada miembro de la familia mejora el rendimiento, disminuye el consumo de la energía también. Las SDRAM GDDR procesa grandes cantidades de datos, pero no necesariamente a las velocidades más rápidas. ¿Ya? Eso con respecto a los tipos de tarjetas de memoria, las RAM y las DRAM. Bien, aquí vamos a ver algunos módulos de memoria. Las RAM que tenían las primeras computadoras de la placa madre se instalaban en formas de chip individuales, ¿sí? Los chips de memoria individuales, denominados chip de paquete doble línea o Deep Dual Inline Package, eran difíciles de instalar y solían aflojarse, ¿cierto? Y para solucionar este problema, los diseñadores soldaron los chips de memoria a una placa de circuito para crear un módulo de memoria que luego se ubicaría en una ranura de memoria en la placa madre, ¿sí? O sea, ellos soldaron este tipo de memoria y crearon además una ranura para poder insertar lo que hoy en día conocemos como memoria RAM en la placa madre. Bien, aquí se describen distintos tipos de memoria. Sí, vamos a partir con la primera, que es la DIP, que es el paquete doble en línea, que es un chip de memoria individual. El DIP tiene filas doble de pines que se usan para fijarlo a la placa madre. Estos tipos de chip nosotros los vamos a encontrar soldados dentro de la placa madre. Bien, acá tenemos las SIM. El módulo de memoria en línea simple es una pequeña placa de circuito que contiene varios chips de memoria. Los SIM tienen configuraciones de 30 a 72 pins, ¿cierto? Los podemos ver acá. Estos son los SIM. La memoria DIMM, el módulo de memoria de dos líneas, es una placa de circuito que contiene chips
de SDRAM, SDRAM DDR, DDR2, DDR3 y DDR4. Existen DIMM de SDRAM de 168 pines, DIMM DDR de 184 pines, DIMM DDR2 y DDR3 de 240 y DDR4 de 285 pines. Sí, serían estos de acá. Por último, las SO-DIMM. El DIMM compacto tiene configuraciones de 72 y 100 pines a fin de admitir transferencia de 32 bits y configuraciones de 144, 200, 204 y 260 pines. Para admitir transferencia de 64 bits, esta versión más pequeña y condensada de los módulos DIMM proporciona un almacenamiento de datos de acceso aleatorio, ¿no es cierto? Que es la memoria RAM, que es ideal para usar en computadoras portátiles, impresoras y otros dispositivos en los que se desea ahorrar espacio. Sí, este es muy común verlo dentro de los notebooks, computadores portátiles, ¿cierto? Que es la denominada SODIMM, que es la RAM pequeña que, que traen estos notebooks. Bien, veamos los tipos de memoria caché. Tenemos tres, L1, L2 y L3. Así se les denomina, esos son los nombres. La caché L1 es una caché interna que se integra en la CPU, ¿no es cierto? Y una CPU puede tener varios modelos con una cantidad diferente de caché. La memoria caché, la L2, es externa, que originalmente se montaba en la placa madre cerca de la PSU. En la actualidad, la caché L2 se integra dentro de la PSU. Y la L3 se usan en algunas estaciones de trabajo y CPU de servidores de tecnología avanzada. Bien, tipos de memoria o tipos de errores de memoria, ¿cierto? Tenemos la memoria sin paridad, que este tipo de memoria no revisa los errores de la memoria como tal, sino que la RAM sin paridad es la RAM más común que se utiliza para las estaciones de trabajo domésticas y empresas. Sí, es la memoria RAM que todos conocemos. La paridad, la memoria con paridad contiene 8 bits para los datos y un bit para verificar los errores. El bit de verificación de errores se denomina bit de paridad. O sea, si tenemos una memoria que cuenta con un bit de paridad, nos va a ayudar con el tema de la detección de errores. Y las ESC que las mencionamos anteriormente, es la memoria con código de corrección de errores que puede detectar errores de varios bits y corregir los errores de los bits individuales en la memoria. En los servidores que se utilizan para el análisis de datos o finanzas, es posible que se requieran módulos de memoria SC. Bien, para los que se han ido integrando, les comento que vamos a pasar lo que nos queda del capítulo 1 de manera rápida para que ustedes puedan rendir el examen dentro de los próximos 5 días y les queda como autoestudio antes del jueves de la próxima semana el capítulo número 2. Ya el capítulo número 2 es súper corto, tiene solamente videos de armado y desarmado de PC, donde le enseñan a cómo montar una placa, un, un ventilador, una fuente de poder, en fin. Así que eso le queda como auto. Bien, así que la verificación de comprensión de memoria no la vamos a hacer, nos vamos a saltar, ¿cierto? Les recomiendo que ustedes lo hagan cuando se estudien el capítulo, se lo vuelvan a leer antes de hacer el examen. Y pasamos a las tarjetas adaptadoras. Tenemos varios tipos de tarjetas adaptadoras, ¿no es cierto? ¿Para qué sirven? Para aumentar obviamente la funcionalidad del PC mediante la adición de controladores para los dispositivos específicos al reemplazo de los puertos que no funcionan de manera correcta. Existen varias tarjetas adaptadoras disponibles que se suelen utilizar para expandir, personalizar la funcionalidad de un equipo. Eso,
Chicos, Bruno dice, soy el único que de repente no escucha nada. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Mm, ya, cuando pase de nuevo, chuta. Ya, cuando pase de nuevo me avisan, ya. Voy a estar pendiente aquí al chat. Bien, vamos a ver entonces ahora los tipos de adaptadores que tenemos. El adaptador de sonido, que es la primera imagen que tenemos acá. ¿Para qué sirve? Bueno, nos proporciona la funcionalidad de audio, ¿no es cierto? Donde podemos agregar entradas de micrófono o salidas de auriculares, en fin, tenemos distintas entradas y salidas que nos va a permitir una mayor funcionalidad en cuanto al audio. Tarjetas de interfaz de red NIC, que esta es la que van los computadores, ¿no es cierto? NIC se le denomina el puerto del PC que se conecta hacia los dispositivos intermediarios. Eso lo vimos en CCNA, lo que es una NIC. La NIC inalámbrica cumple exactamente la misma función que la NIC anterior, pero en vez de tener esa entrada que vemos ahí, tiene una antena donde se conecta de manera inalámbrica. Adaptador de video, que es la que tenemos acá abajo. ¿Qué va a hacer este tipo de tarjeta? ¿Qué funcionalidad va a cumplir? O sea, va a mejorar el rendimiento de nuestro computador. Isma dice, profe, el capítulo uno tiene cuestionario para hacer y estudiar también. Exactamente, el capítulo uno tiene el cuestionario para que ustedes lo puedan realizar, que se llama prueba del capítulo, ¿cierto? Para que ustedes estudien y midan qué tanto aprendieron. Pueden meterse y ver el capítulo uno completo, va a tener interacciones, las preguntas, lo mismo que vamos viendo acá, ustedes lo van a tener también, ¿sí? Y después pueden rendir lo que es el examen del capítulo. Y luego tenemos la tarjeta de captura, que la tarjeta de captura envían una señal de video a un equipo para que se pueda grabar en la unidad de almacenamiento con un software de captura de video. O sea, si nosotros queremos grabar no sé, algo que sea profesional, como un estudio, distintos sectores, ¿no es cierto? Con este tipo de tarjeta lo vamos a poder hacer y con un programa vamos a poder juntar las distintas imágenes. Bien, tarjeta sincronizadora de TV. Proporciona la capacidad de mirar y grabar señales de televisión en un equipo eh, conectado a una televisión de cable, ¿no es cierto? Un satélite o una antena a la tarjeta sincronizadora instalada. Bien, la tarjeta controladora de bus sería la universal, ¿no es cierto? Y una tarjeta de USB que nos va a proporcionar puertos USB adicionales para conectar al equipo a los dispositivos periféricos. Y la tarjeta eSATA agrega puertos SATA internos y externos adicionales a un equipo a través de una única ranura PCI Express. La figura 1 muestra algunas de las tarjetas, ¿no es cierto? Que son las que vimos acá. Nota, los equipos más antiguos también pueden tener un adaptador de módem o un puerto de gráfico acelerado que son los AGP, un adaptador de interfaz de sistema de computación pequeños, ¿no es cierto? Que son las SCSI, entre otros. Los equipos tienen ranuras de expansión en la placa base para instalar la tarjeta adaptadora. El tipo de conector de la tarjeta adaptadora debe coincidir con la ranura de expansión. Y vamos a ver la figura 2. Aquí son los tipos de ranura. Cuando ya pasemos al capítulo 3, les voy a dar unos programas, ¿no es cierto?, que son de armado y desarmado de computadores, para que ustedes puedan ir practicando de manera virtual. Bien, tenemos la ranura de expansión PCI, que es la interconexión de componentes periféricos, y una ranura de expansión de 32 de 64 bits. Actualmente se encuentran en pocas computadoras. Las ranuras de expansión PCI se han vuelto casi obsoletas. Todavía las tenemos,
pero ya casi no existen dentro de las placas madre actuales. Mini PCI, ¿cierto? Que estos se encuentran en notebook. Es una versión más pequeña de PCI presente en algunas computadoras portátiles. El mini PCI tiene tres factores de formas distintos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿sí? Y se encuentran en computadoras portátiles. PCI X, que es el PCI Extended, es una versión actualizada de PCI estándar que utiliza un bus de 32 con un ancho de banda mayor que el bus PCI. El PCI Extended puede funcionar hasta 4 veces más rápido que la tarjeta PCI común y las ranuras de expansión PCI X se han vuelto casi obsoletas también, lamentablemente. Pero, ¿por qué digo lamentablemente? Porque igual era un tipo de tarjeta súper buena, o un tipo de ranura súper buena, pero afortunadamente tenemos lo que es PCI Express, ¿sí? Que se utiliza en un bus serie con mayor rendimiento y muchas otras mejoras en comparación con las ranuras de expansión anteriores, ¿sí? Que sería la PCI, PCI Extended. PCI Express tiene ranura de 1, 4, 8 y 16, ¿sí? Que varían en longitud, o sea, al tamaño, desde la más corta a la más extensa respectivamente. Aquí se muestran los dos tamaños más comunes, ¿sí? Que sería el tamaño 1 en la parte superior y el 16 en la parte inferior. Aquí, la más cortita se va a llamar PCI Express por 1, ¿sí? Que sería la más corta. La de acá, que es la más larga, se va a llamar PCI Express por 16, ¿sí? O sea, el número va a depender del tamaño. Mientras más corta, el número es más pequeño. Y ahí son 4, por 1, por 4, por 8 y por 16. Tarjetas de ampliación. Se puede agregar una tarjeta Riser a una computadora a fin de proporcionar ranuras de expansión adicionales para más tarjetas de expansión. Sí, si se fijan acá, yo tengo una ranura de expansión que a través de los cables que tengo acá lo conecto directamente a la placa base en caso de que me faltara alguna ranura. Y por último, las AGP, que es el puerto de gráficos acelerado. ¿Cierto? Esto era una ranura de alta velocidad para conectar una tarjeta de video. El AGP ha sido reemplazado por PCI, ¿cierto? Algunas placas base todavía utilizan esta tecnología en la actualidad, pero son súper pocas. Bien, esto no lo vamos a hacer. Lo importante es que ustedes lo hagan cuando se lean el capítulo. A esto los va a ayudar a ver si comprendieron más o menos qué son las tarjetas. Por ejemplo, dice esto es una versión de la ranura de expansión PCI que se utiliza en equipos portátiles. Y ahí ustedes, de acuerdo a lo que leyeron anteriormente, pueden seleccionar, ¿cierto? Que vamos a verificar solamente la primera, ¿cierto? Está correcta. Y así pueden ir respondiendo para abajo y van a saber qué tanto entendieron o qué les faltó entender. En tipo de dispositivos de almacenamiento. Todos conocemos lo que es disco duro, ya, pero no es lo único que tenemos. Tenemos unidades de disco duro, que son lo que todos conocemos, el más común, la unidad de ópticas también, que todos conocemos, ¿no es cierto? Sabemos que las unidades de ópticas son dispositivos de almacenamiento. Tenemos discos en estado sólido, que es lo que está pegando hoy en día, ya, así que en un futuro no muy lejano, ya vamos a dejar de utilizar los discos duros como los conocíamos y vamos a empezar con los discos duros de estado sólido, ¿cierto? Y la unidad de cinta, que esto ya no se utiliza, está obsoleto. Bien, interfaces de los dispositivos de almacenamiento. En diapositivas anteriores vimos lo que era el IDE y vimos lo que eran los SATA, ¿no es cierto? Bien, aquí tenemos la configuración básica de estos dispositivos. Tenemos el paralelo, que es el PATA, ¿sí? ¿Qué tipo de adaptador son estos? Son los IDE y los EIDE. Ya estos dos ya se encuentran obsoletos, ya no se ocupan. Bueno, hay computadores que lo tienen todavía, pero ya no se ocupan. Ya esto transmitía a 8.3 megabytes por segundo y el EIDE, que fue una mejora, empezó a transmitir a 16.6 megabytes por segundo.
diferencia de los SATA, tenemos tres tipos de SATA, que va a variar de acuerdo a la velocidad, teniendo 1.5 GB por segundo. Si se fijan, los SATA son mucho más rápidos que los PATA o que los paralelos, llegando a una transmisión de 6.0 GB por segundo en el caso del SATA 3. Nota, los métodos de conexión de unidades internas heredadas incluyen los estándares de ATA paralela, conocidos como electrónica integrada de la unidad, IDE. Eso significa IDE. Y electrónica integrada de la unidad. Interfaz electrónica integrada de la unidad, ¿no es cierto? E IDE. Y ATA paralela. Bien, los almacenamientos de medio magnético, esto netamente discos duros, HDD, que es la sigla. ¿Qué significa HDD? Hard Disk, no me acuerdo qué era el otro. Bien, las HDD son dispositivos de discos magnéticos tradicionales que se han utilizado durante años. Su capacidad de almacenamiento va de gigabyte a terabyte, ¿cierto? Su velocidad se mide en revoluciones por minuto. Ojo aquí, RPM. Sí, cuando quieran hablar de velocidad de transmisión, vamos a hablar de las RPM. A mayor RPM, mayor es la velocidad, ¿sí? Pero genera mayor calor también. Esta es la velocidad a la que el eje hace girar los platos que contienen los datos. Este es el plato y el eje es lo que está aquí al centro, ¿sí? Imagínense como si fuese un tocadisco, donde aquí tenemos la aguja, ¿no es cierto? Aquí tenemos el disco que va girando y esto va haciendo sonar la canción. Bueno, algo similar. El plato gira a revoluciones por minuto y la aguja que tenemos acá va leyendo los datos que van pasando eh, genéricamente por la aguja. Bien, eso ya lo leímos. Cuanto más rápido gira el eje, más rápido recupera el disco duro los datos almacenados en los platos. Esto puede corresponder a velocidades de transferencia más rápidas. Las velocidades comunes de ejes de discos duros son 5.400 RPM, 7.200 RPM, 10.000, 15.000 RPM. De acuerdo a los números que tenemos acá. ¿Qué disco duro me conviene a mí comprar? Chicos, me responden por el chat. ¿De cuántas revoluciones por minuto me conviene a mí tener un disco duro? De 5.400, 7.200, 10.000, 15.000. ¿De cuánto? 15.000 dicen por ahí. Mientras más mejor. Bien, efectivamente, mientras mayor revoluciones por minuto va a ser más rápida la recuperación de datos del disco. Pero obviamente va a generar más calor. ¿Sí? Exacto, lo mismo que los autos. Bien, y vamos a tener distintos factores de forma en los discos duros. Vamos a tener de 1.8, que equivale a 2.5 y 3.5 pulgadas, como se muestra en la figura. El factor de forma de 3.5 pulgadas es el estándar para los equipos personales. Sí, que sería este de acá, o los computadores de escritorio. El fac- no, a ver, los discos duros de 2.5 pulgadas suelen utilizarse en dispositivos móviles y los discos duros de 1.8 pulgadas se utilizaban en los reproductores de medios portátiles y otras aplicaciones móviles, eh, pero rara vez se utilizan en nuevos dispositivos, que serían estos, que son muy pequeños. Los de 2.5 son los de notebook y los de 3.5 los de computadores de escritorio. Oye, Bruno, no me podía escribir gabinete con V, po. Gabinete
con B, de burro. Bien, aquí tenemos en la figura una imagen de unidades de cinta. Las cintas magnéticas se utilizan con mayor frecuencia para archivar datos. Al mismo tiempo, eran útiles para realizar copias de seguridad de las PC. No obstante, dado que los discos duros se tornaron mucho más baratas, las unidades de discos duros externas ahora se utilizan con frecuencia para este propósito. Como técnico, usted es necesario o es preferible que tengan a mano siempre un disco duro externo donde ustedes pueden guardar los datos, los archivos, los programas, todo lo que ustedes estimen conveniente. Y sin embargo, las copias de seguridad de cinta aún se utilizaban en las redes empresariales. Las unidades de cinta utilizan un cabezal de lectura y escritura magnética y un cartucho de cinta extraíble, como se muestra en la figura 2. Si bien la recuperación de datos mediante la unidad de cinta puede ser rápida, la ubicación de datos específicos es lenta, ya que la cinta se debe enrollar en un carrete hasta que se encuentren los datos. Las capacidades de almacenamiento comunes de la cinta van de algunos gigabytes hasta muchos terabytes. Nota: los equipos más antiguos aún pueden incorporar los dispositivos de almacenamiento heredados, incluidos la unidad de disquete. Y en unidades de estado sólido, tenemos tres tipos de unidades de estado sólido que almacenan datos como carga eléctrica en memoria flash de semiconductor. Esto, chiquillos, hace que las SSD sean mucho más rápidas que la HDD magnética. Si aquí ya en la SSD no tenemos un plato que va girando, la capacidad de almacenamiento de la SSD va de 120 GB a muchos terabytes. Las SSD no poseen piezas móviles, no hacen ruido, proporcionan un ahorro de energía mucho mayor y producen menos calor que los discos duros. O sea, ya aquí esto es una actualización sumamente grande en comparación a lo que son los discos duros actuales. O sea, no generan ruido, no generan calor y proporcionan un mayor ahorro de energía. O sea, no hay por dónde perderse. Lo único malo que tiene es que actualmente siguen siendo caros. Ya, pero aquí a un futuro, mientras más baratos sean, con mayor rapidez vamos a ir evolucionando y cambiando los discos duros convencionales a discos duros SSD. Debido a que la SSD no tiene piezas móviles que fallan, se consideran más confiables que las HDD. Es decir, si se les cae, lo más probable es que siga funcionando. Ya a diferencia de un disco duro convencional, es que si se les cae, se les puede soltar alguna pieza y ahí el disco duro empieza con falla. Las SSD se presentan en tres factores de forma. Así que el factor de forma de la unidad de disco, que es la que tenemos acá, de 2.5, se utiliza para notebook o PC de escritorio y tiene los mismos conectores que un disco duro normal, ¿no es cierto? Los puertos SATA de alimentación y de datos. Tenemos el de tarjeta de expansión que se conecta directamente a la placa base y se monta en el gabinete del equipo como otras tarjetas de expansión. Así que sería esta de acá. O sea, podemos tener un disco duro SSD en forma de tarjeta de expansión. Y tenemos el módulo MSATA o M.2. Estos paquetes pueden utilizar un socket especial, ¿no es cierto? M.2 es un estándar para las tarjetas de expansión del equipo. Es una familia de estándares que especifica los aspectos físicos de las tarjetas de expansión como conector y dimensión, que sería lo que tenemos acá. O sea, si tenemos un disco duro como este, tenemos que cerciorarnos de que el equipo tenga ese tipo de ranura, ese tipo de entrada. Si no, vamos a tener que comprar un adaptador que le haga a este tipo de conector. Bien, acá tenemos las diferencias entre lo que son los discos duros. Factores de forma de dispositivos de almacenamiento de datos.
2.5 el que tenemos acá, 3.5 el que tenemos acá, y este es el último que vimos de SATA, M.2, perdón. Los factores de forma se muestran en la figura 1, en la figura 2 se muestran los factores de forma de 2.5 pulgadas y M2 en comparación con una HDD magnética de 3.5. Aquí está el 3.5, 2.5 y el M.2. La especificación de memoria no volátil express, NVMe, ojo, memoria no volátil express, se desarrolló específicamente para permitir que los equipos aprovechen mejor la ventaja de las funciones de la SSD. Al proporcionar una interfaz estándar entre la SSD y el bus PCI Express, los sistemas operativos, ¿no es cierto? La NVMe permite que las SSD compatibles se conecten al bus PCI Express sin necesidad de controladores específicos. Es decir, aquí ya no necesitamos, o sea, si instalamos un disco duro en una ranura PCI, no vamos a necesitar ningún tipo de controlador especial para que esto funcione. Ya basta con conectarlo. O sea, de manera muy similar a las unidades flash USB que se pueden utilizar en varios equipos sin requerir la instalación de ningún controlador. Por último, las unidades híbridas de estado sólido, SSHD, un cierto disco duro de estado sólido híbrido, son unidades intermedias entre una HDD magnética y una SSD. Son más rápidas que un HDD, pero menos costoso que un SSD. O sea, esto también podría ser una buena opción tener una SSHD en caso de que no tuviéramos el costo necesario para poder comprar una SSD. Combina una HDD magnética con memoria flash integrada que sirve como caché no volátil. La SSHD almacena automáticamente en caché los datos a los que se accede con frecuencia, lo que puede acelerar ciertas operaciones como el inicio del sistema operativo. Ya, o sea, sería mucho más rápido el inicio del sistema operativo. Bien, esto no lo vamos a hacer, ¿ya? Pero les recomiendo que ustedes lo hagan. Tipos de dispositivos de almacenamiento óptico, aquí tenemos, o vamos a ver tres, que son los discos compactos, el disco versátil digital y disco Blu-ray, ¿sí? Que serían los CD, DVD y VD, que son los Blu-ray. Bien, el disco compacto, el CD, ¿no es cierto? Solamente puede contener audio y datos, DVD, videos y datos digitales. El Blu-ray ya video y datos digitales de alta definición, ¿sí? Los CD, DVD y DD pueden estar pregrabados, pueden ser solo lectura, pueden ser grabables, una sola escritura o regrabables. Se graban y escriben varias veces. Los medios de DVD y DVD también pueden ser de capa simple, que se denominan SL, o capa doble, DL. ¿Sí? Los medios de capa doble duplican la capacidad de un solo disco. Bien, aquí vamos a ver las capacidades, las vamos a mencionar, ya no es necesario aprenderlas de memoria, son muchas. Pero los CD-ROM R y CD-RW tienen una capacidad de almacenamiento de 700 megabytes. Si en el CD-ROM solamente es de solo lectura y ya viene pregrabado, el CD-R, ¿no es cierto? Un medio de CD grabable que se puede grabar una sola vez. El CD-RW es un medio grabable que se puede grabar, borrar y volver a grabar. En el caso de los DVD, tenemos de capa simple y capa doble. El de capa simple es de 4.7 GB de almacenamiento y el de capa doble de 8.5 GB de almacenamiento. Aquí tenemos distintos tipos, son cuatro distintos, que sería el DVD-ROM, RAM, más menos R y más menos RW. Sí, ya sabemos que el ROM es de solo lectura. Ojo que aquí en esta palabra cuando dice ROM podemos hacer referencia a lo que son los chips ROM que vimos anteriormente, sí que eran dispositivos de solo lectura. La RAM, cierto que se puede grabar y borrar una vez, ¿sí? DVD más menos R, ¿no es cierto? Un medio de DVD grabable que se puede grabar una vez. Perdón, este de acá, el que se graba una vez. El RAM se puede grabar, borrar y volver a grabar.
Y el RW es un medio grabable que se puede grabar, borrar y volver a grabar más de una vez. Tenemos los Blu-ray que son tres, también de capa simple y capa doble, de 25 GB como mínimo y 50 GB como máximo en capa doble. Tenemos el ROM, ¿no es cierto?, de memoria solo lectura, que se graban previamente películas, juegos o algunos programas grandes. El Blu-ray R es grabable, que se puede grabar una vez, ¿sí? Y el grabable RE se puede grabar, borrar y volver a grabar. Ahora, raramente nosotros vamos a tener un dispositivo o un tipo de almacenamiento con una película, la vamos a borrar y vamos a grabar otra. O sea, no, muy poco se hace eso. Sí, siempre, por lo general, siempre se graban una vez. Bien, aquí tenemos la verificación de comprensión, ¿no es cierto? Donde no vamos a seleccionar las capacidades de lo que es DVD, Blu-ray y CD, ¿no es cierto? La ROM la encontramos en todas, que es de una sola lectura. Creo que era ahí. Bien, vamos a verificar esto y ustedes lo completan después en su autoestudio. Ahí nos equivocamos en una, en la ROM. Creo que era. Bueno, en fin, ahí ustedes después con más detalle lo hacen en sus casas. Puerto y cables de video. Tenemos los DVI, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, Thunderbolt 3, VGA y RCA. Sí, son distintos y tienen distintas funciones. ¿No es cierto? Tenemos los DVI, que era una interfaz visual digital, ¿ya? Que el conector DVI normalmente es blanco y consta de hasta 24 pines, 3 filas de 8 para las señales digitales y hasta 4 pines para las señales análogas. Y un pin plano llamado barra de conexión a tierra, que sería el que está ahí. Si este ya no se usa, es obsoleto, es demasiado antiguo. Hoy en día se utiliza lo que es HDMI o Thunderbolt. ¿Sí? Tenemos el DisplayPort, que es una tecnología de interfaz diseñada para conectar un PC y pantallas de alta gama gráfica, equipos de home theater y pantallas. ¿Sí? Aquí equipos de teatros en casa y pantallas, ¿cierto? Tenemos los HDMI, que es una interfaz multimedia de alta definición. Aquí ya se incluye todo lo que es video y audio en una interfaz y se diseñó específicamente para televisores de alta definición. Sin embargo, sus funciones digitales también lo convierten en un buen candidato para las computadoras. Los Thunderbolt 1 o 2 permiten una conexión de alta velocidad de periféricos como discos duros, matrices RAID e interfaces de red. Pueden transmitir videos de alta definición con el protocolo DisplayPort. Y tenemos el Thunderbolt 3, ¿no es cierto?, que se utiliza el mismo conector que USB tipo C, que es el que está de moda en estos tiempos, y tiene el doble ancho de banda que el Thunderbolt 2. Utiliza menos energía y puede proporcionar videos a dos monitores de 4K. O sea, es bastante Full HD el Thunderbolt 3. Los VGA, que es el más común que todos conocemos, es un conector para video analógico, tiene 3 filas y 15 pines. También se conoce como conector DE de 15 o HD de 15. Y por último, RCA, ¿cierto? Que es Radio Corporation of America. Los conectores RCA cuentan con un conector central que tiene un aro a su alrededor y se utiliza para transmitir audio o video. O puede ser las dos juntas también. Los conectores RCA a menudo se encuentran en grupos de tres, donde el conector amarillo transmite video y un par de conectores rojo y blanco transmite los canales derecho e izquierdo del audio. ¿Cierto? Uno el derecho, el otro el izquierdo, siendo el amarillo el de video. Bien, otros puertos y cables. Tenemos el puerto PS2,
que es un puerto antiguo que se utilizaba para conectar lo que era teclado y mouse, ¿no es cierto? Que era un conector DIN hembra de 6 pines, como se pueden contar acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenía una pequeña muesca acá que era para poder conectarlo al gabinete. Tenemos puerto de audio y juego, ¿no es cierto? Que es la tarjeta que podemos ver acá. Aquí tenemos el puerto de los juegos y los de audio aquí al lado. Los puertos de audio conectan dispositivos de audio a la computadora. Los puertos analógicos suelen incluir una línea para el puerto para que conecte una fuente externa, por ejemplo, un sistema estéreo, un puerto de micrófono y una línea a través de puertos para conectar altavoces o auriculares. El puerto de juego se conecta a un joystick o a un dispositivo de interfaz MIDI. De red, ¿no es cierto? Que son las NIC, también se conocen como puerto RJ45 o 8P8C. Tienen 8 pines y conectan dispositivos a una red. La velocidad de conexión depende del tipo de puerto de red. La longitud máxima del cable de red Ethernet es de 100 metros. Aquí yo le comenté que eran 100 metros ideales, ¿sí? Porque en la vida real son 90 metros, dejando 5 metros para cada esquina, ¿sí? 5 metros al principio, 5 metros al final, más los 90 metros de cable extendido. Y eso hace los 100 metros ideales. Los conectores SATA, que se utiliza para conexiones de unidades de almacenamiento, que la unidad de datos, que sería esta pequeñita de acá, dice, consta de 7 pines. Sí, tiene una ranura en forma de L, por lo que el cable solo se ajusta a una orientación. Sí, estos cables no suministran potencia al disco externo SATA. Un cable de alimentación independiente proporciona potencia a la unidad, que sería el cable aquí del lado izquierdo, donde tiene 4 cablecitos que van hacia la fuente de poder. Bien, tenemos la electrónica integrada de unidades IDE, que los mencionamos hace un rato, son los que se encuentran acá. Tenemos los IDE y los EIDE, que se conectan directamente a la placa acá y sirven para unidades de almacenamiento. El cable tiene 34 pines, ¿no es cierto? Que es utilizado para unidades de disquete, y el cable de 40 pines para discos duros y unidades ópticas. ¿Sí? O sea, si tenemos uno de 34, ya sabemos que es para disquete, y el de 40 es para discos duros. Y por último, el que todos conocemos es el bus serie universal, el USB, que es una interfaz estándar que conecta dispositivos periféricos a una computadora. Los dispositivos USB son intercambiables con el sistema activo, lo que significa que los usuarios pueden conectarlo y desconectarlo mientras el computador esté prendido, si no se corre ningún riesgo con respecto a eso. Bien, adaptadores y convertidores. Tenemos el adaptador de DVI a VGA, ¿no es cierto? Aquí ya vamos a ver, si anteriormente vimos los tipos de cables, ahora vamos a ver los adaptadores para esos cables. Sí, aquí si tenemos una entrada, o sea, una salida DVI de un computador, pero no tenemos el cable, podemos optar con un adaptador que nos cambie la señal de DVI a VGA, ¿sí? O viceversa. Conversor de USB a Ethernet, si tenemos un notebook o un computador que no tiene puerto de Ethernet y no queremos o no tenemos cómo añadirle una tarjeta de expansión Ethernet a través de un USB con un adaptador, ¿no es cierto? Lo compramos y le añadimos conexión a Internet a través de un puerto USB. Adaptador USB a PC2, ya este tipo de conector PS2 ya se encuentra obsoleto, ya no se ocupa, ¿sí? Pero aún tenemos equipos que vienen con con ese tipo de puertos. Y ahí si tenemos un mouse o un teclado que es USB, podemos optar a la opción de comprar un adaptador USB a PC2 para conectar estos tipos de dispositivos. Sí, se utiliza para conectar mouse USB que vengan con puertos, perdón, un mouse o un teclado que vengan con puertos USB. Los adaptadores DVI a HDMI, ¿no es cierto? Nos va a cambiar la señal del DVI a un HDMI. Adaptador Molex a SATA, sí, que es para la alimentación de los discos de almacenamiento. Si no tenemos más unidades SATA que nos almacenen energía a las unidades de almacenamiento, nosotros podemos optar por un adaptador Molex a SATA.
Y por último, el conversor de HDMI a VGA o de VGA a HDMI, ¿sí? Nos va a transformar la señal de uno de estos dos al que nosotros queramos. Bien, acá tenemos dispositivos de entradas originales. Sí, los dispositivos de entrada permiten que el usuario se comunique con la computadora, ¿no es cierto? Las imágenes a continuación corresponden a algunos primeros dispositivos de entrada, ¿sí? El teclado y el mouse fueron uno de los primeros dispositivos que se utilizaron como de entrada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros al teclear el teclado estamos ingresando texto dentro de la pantalla o dentro del computador. Y con el mouse nosotros le estamos ingresando los comandos que nosotros queramos al computador. Bien, el primer dispositivo de entrada fue el teclado, sí que no se lo olvide. El teclado fue el primer dispositivo de entrada. Luego tenemos el escáner ADF o plano, sí que estos son antiguos. Dispositivos digitalizan imágenes o documentos, se coloca una fotografía en un documento en la superficie de vidrio, ¿no es cierto? Y el cabezal de escaneo se mueve debajo del vidrio digital, la digitalización de la imagen se almacena como un archivo que se puede mostrar, imprimir, enviar por correo electrónico o modificar. Joystick y controladores para juego. Si ustedes se fijan, aquí son solamente dispositivos que ingresan información hacia un computador. A eso se le denominan dispositivos de entrada. ¿Por qué? Porque están entrando información a una máquina, a un computador. Bien, joystick para controladores de juego, ¿no es cierto? Tenemos el switch KVM. ¿Qué es un switch KVM? Bueno, esto es un switch de teclado, video y mouse, ¿sí? Nos puede controlar todo lo que es video, teclado y mouse en una sola pantalla y podemos monitorear varios dispositivos. Un dispositivo de hardware que se usa para controlar más de una computadora con un único teclado, un único monitor y un único mouse. Sí, no sé, supongamos que tenemos 5 torres, ¿sí? No vamos a tener 5 monitores, 5 teclados y 5 mouse para cada uno de ellos. Sería como mucho. En cambio, yo los puedo tener los 5 gabinetes ordenaditos hacia arriba, los conecto a este tipo de switch KVM, ¿sí? Y solamente voy a tener un monitor, un teclado y un mouse y con eso voy a poder controlar los 5 gabinetes que tengo. Eso es lo que hace un switch KVM. Bien, nuevos dispositivos de entrada, como las pantallas táctiles, ¿no es cierto? Las pantallas touch. Tenemos lápiz digital, ¿no es cierto? Que seguimos ingresando información. Lector de bandas magnéticas, que es por donde pasamos la tarjeta, ¿no es cierto? Seguimos ingresando información. El escáner de código de barra, ¿no es cierto? También sigue siendo un dispositivo de entrada porque le estamos ingresando información al sistema. ¿Se entiende lo que es dispositivos de entrada, cierto? ¿Se entiende lo que son los dispositivos de entrada? Ah, ya, bien, bien. También tenemos lo que es cámaras digitales, cámaras web, ¿no es cierto? La tablilla digital para las firmas, que son dispositivos de entrada. O sea, cuando ustedes le hablen de dispositivos de entrada, imagínense cualquier dispositivo a los que ustedes le ingresan la señal a un computador, ¿sí? Si ustedes están escribiendo en esta tablilla digital para firmas, están ingresando texto a un computador, o sea, sería un dispositivo de entrada. Lo mismo pasa con el lector de tarjeta inteligente, ¿sí? Con el chip. Estos son tarjetas, perdón, dispositivos de entrada, cada uno de los lectores de esta tarjeta. Los micrófonos es un dispositivo de entrada porque nosotros estamos entrando la voz a un dispositivo. No así los dispositivos de salida que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Los dispositivos y terminales NFC son dispositivos de entrada también, ¿sí? El escáner de reconocimiento facial es de entrada también porque nosotros le estamos entregando nuestro rostro para que ellos lo puedan leer.
Escáner de huella digital, ¿no es cierto? Es de entrada. Escáner de reconocimiento de habla, ¿no es cierto? También es de entrada. El casco de realidad virtual también es de entrada. Bien, esto lo hacen ustedes. Bien, y aquí vamos a ver los dispositivos de salida. A diferencia de los de entrada, aquí es todo lo que salga de los dispositivos. Como por ejemplo un monitor. Si un monitor nos va a mostrar todo lo que contiene, ¿no es cierto? O sea, nos va a mostrar todas las salidas que tenga. Todo lo que es texto, con el teclado ingreso texto, pero la pantalla me va a mostrar el texto, por ende, de salida. Con el proyector va a salir la imagen, así que sigue siendo un dispositivo de salida. Cascos de realidad virtual, también un dispositivo de salida. La impresora, también un dispositivo de salida. Si ellos tienen alguna duda con lo que es dispositivos de salida o dispositivos de entrada, o sea, siento como que está muy, muy claro lo que es salida y lo que es entrada. Casco de realidad virtual es de salida, pero también puede ser de entrada. Sí, o sea, aquí va a depender de cómo lo miremos también. Dice, estos dispositivos se utilizan generalmente con juegos de computadoras, simuladores y aplicaciones de captación. O sea, aquí yo le estoy entrando cosas al casco de realidad virtual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estoy entrando juegos, le estoy entrando dispositivos, aplicaciones, bien, pero cuando yo lo estoy utilizando, estoy viendo, estoy usándolo como dispositivo de salida. Audífonos, dice Bruno, dice, los audífonos con micrófono son de entrada y salida. Exactamente, o sea, los audífonos son de salida, pero el micrófono es de entrada. Los oradores, ¿no es cierto? Los parlantes que nosotros tenemos con Bluetooth vendrían siendo de salida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos está expulsando la música. Los auriculares son de salida también. Bien, los monitores, tenemos distintos tipos de monitores, como ustedes ya conocen lo que son los LCD, LED o OLED, ¿no es cierto? Antiguamente los primeros que tuvimos fueron los plasma, que ya ni siquiera se habla de eso. La mayoría de los monitores utilizan uno de tres tipos de tecnología, que sería LCD, LED u OLED. Las pantallas de cristal líquido, LCD, consta de dos filtros polarizadores con una solución de cristal líquido en el medio y una corriente eléctrica alinea los cristales a fin de permitir o impedir el paso de la luz para crear la imagen. O sea, así funciona los LCD. La pantalla de diodos emisores de luz, eso significa LED, ¿cierto? Es una pantalla LCD que emplea la luz LED de fondo, ¿sí? La luz de fondo LED consume menos que la luz de fondo LCD estándar. Tiene un panel mucho más delgado, es mucho más liviana y tiene mayor brillo. Y tiene o sea, un mejor contraste que el de la tecnología LCD. O sea, es preferible tener un LED que un LCD. La tecnología LED orgánico, que sería OLED, es un tipo de pantalla LED que utiliza una capa de material orgánico que responde a estímulos eléctricos para emitir luz. Cada píxel se ilumina de forma individual, lo que da como resultado negro mucho más oscuro que con la tecnología LED. Los proyectores, ¿no es cierto? La mayoría de los proyectores de video usan la tecnología LCD o DLP. ¿Sí? ¿Qué es DLP? DLP es la sigla en inglés de procesamiento de luz digital. ¿Sí? La tecnología DLP utiliza una rueda de colores giratorias con una serie de espejos. Cada espejo corresponde a un píxel y refleja la luz hacia o desde la óptica del proyector, lo que crea una imagen de hasta 1024 tonos de grises. La rueda de colores luego agrega los datos de color para completar la imagen proyectada. Los diferentes proyectores tienen un número diferente de lúmenes. ¿Qué son los lúmenes? Es como la luminosidad a la cual se va a ver el proyector, ¿sí? Lo que afecta el nivel del brillo de la imagen proyectada, perdón. A mayor lúmenes va a ser mejor la visualización de lo que estamos viendo en el proyector. Los proyectores LCD suelen tener
más lúmenes, o sea, más brillo, que los proyectores de LP. El ANSI tiene un procedimiento estandarizado para probar los proyectores. ¿Sí? ANSI es una compañía de estándares mundiales reconocida. ¿Sí? Los proyectores probados con este procedimiento se califican por lúmenes del ANSI. Los proyectores se pueden comprar fácilmente, o sea, se pueden comparar fácilmente en función de sus especificaciones de brillo. ¿Sí? El brillo, o sea, es la salida de la luz blanca que mide la cantidad total de luz proyectadas en lúmenes. La especificación de brillo de color mide el rojo, el verde y el azul, que son los colores principales que tienen estos dispositivos. Con el mismo método se utiliza para medir el brillo. Y aquí se hace la diferencia de lo que es cascos de realidad virtual y realidad aumentada. Los cascos de realidad virtual se utilizan para juegos, ¿cierto? Pueden tener plataformas de hardware y software específicas, pueden estar conectadas a un control, ser independientes o ser móviles. Pueden tener una serie de sensores como de movimiento, posicionamiento visual externo, cámara, seguimiento del movimiento, acelerómetro, giroscopio y magnetómetro. La resolución y la frecuencia de actualización varía, ¿sí? Y tenemos los cascos de realidad aumentada, que esto yo lo encuentro pero espectacular. Son los cascos de realidad aumentada y los anteojos inteligentes vienen con una amplia gama de recursos. La mayoría tiene una cámara, sensores de movimiento, GPS, un procesador, batería y control. Muchos también tienen almacenamiento Bluetooth, altavoces y control de voz. Microsoft HoloLens es un casco con una unidad de procesamiento holográfico integrada. Sí, los cascos de realidad virtual es donde uno puede jugar, experimentar y del tema. Y los cascos de realidad aumentada es donde uno ve, por ejemplo, son unos lentes transparentes que uno ve la realidad, pero uno puede a través de las manos ingresar comandos como mover objetos, diseñar objetos. Es muy parecido a lo que hace Tony Stark en las películas. Sí, así que yo lo encuentro bastante interesante. Lo único malo es que son demasiado caros. Ese es como el contra que tiene. Bien, tenemos distintos tipos de impresoras. Tenemos impresoras de inyección a tinta, impresoras de impacto, impresoras 3D y las impresoras térmicas. Las impresoras térmicas son las que se utilizan para las boletas electrónicas, por ejemplo. La impresora 3D es la que está pegando hoy en día, es la que está de moda hacer cosas con impresora 3D. La impresora de inyección a tinta tiene una muy buena una muy buena calidad de impresión y muy rápida también. Bueno, aquí tenemos los distintos parlantes, ¿no es cierto? Que son un dispositivo de salida auditivo y la mayoría de las computadoras cuentan con este sistema, ¿no es cierto? Los auriculares también son de salida, pueden tener Bluetooth o se pueden conectar al Wi-Fi o pueden ser cableados también. En esto lo hacen ustedes. Explicación de video. Verifique su comprensión. Aquí la comprensión de las herramientas, ¿no es cierto? Que es el analizador de cable, que vendría siendo el tester. La herramienta de extracción, destornillador de tuerca, la pulsera antiestática. Estas herramientas las vimos. Sí, el alicate de terminales que es para hacer los cables. Oh, aquí me equivoqué en estas dos. Es muy confusa la imagen. Bien. Bruno dice, una vez fui a un evento de robótica gracias a mi taller de robótica en el cual habían de todo tipo de cosas y estaban en ese casco de realidad aumentada. Sí, esos cascos son espectaculares. De hecho, pueden ver en YouTube pruebas con cascos de realidad aumentada y son espectaculares. Espero que cuando sea millonario me voy a comprar uno de esos cascos. Y ahí les voy a regalar a ustedes.
Así que tienes que estar atento y conservar mi contacto. Bien, de demostración en video, de montaje de un equipo. Bien, aquí hacemos la introducción. Sí, pues por supuesto, para allá vamos. Para millas, para allá ser millonario. Esa es la idea. Con esa mentalidad siempre. Bien, esta es la introducción a lo que es el desmontaje de un equipo. Sí, así que este video se lo ven ustedes. No, obviamente no hacen las prácticas del laboratorio porque no tenemos los recursos ni los equipos para poder desarmar ni armar, ¿no es cierto? Este es el resumen. Y aquí nos da la bienvenida al capítulo 2. Bien, chicos, terminamos el capítulo 1. Los felicito por el compromiso de estar acá estudiando. Siempre es bueno estudiar, repasar. Y eso, chicos, ¿qué tal les pareció la clase? ¿Les quedó alguna duda? Coméntenme ahí por el chat para estar respondiendo sus preguntas. Exacto, sí, lo único latero son los conectores, son muchos conectores, muchas piezas, pero mientras uno más sabe, mejor o más fácil se hace de después poder arreglar equipos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya va a tener el concepto, la teoría, así que esto no se aprende de un día para otro, o sea, usted el día de mañana se le va a olvidar muchas cosas de las que vimos acá, por eso es importante estudiar, hablar sobre el tema, mantenerse informado, en fin. Pero lo importante es que se haya entendido algunos de los puntos que mencioné para que ustedes puedan rendir el examen. Sí, les recomiendo que se lo vuelvan a leer, le echen otra repasadita y realicen el examen del capítulo 1. Sí, va a estar habilitado por una semana, por 5 días, ya para que lo puedan estudiar. Eso. Dudas, consultas. El capítulo 2 contiene solamente videos. Creo que son como 2 o 3 diapositivas de texto, que es súper poco. Pero lo demás son puros videos de cómo desarmar un computador y de cómo armar un computador. Bien, ya se leyó el capítulo 2, perfecto. Esa es la actitud, chiquillos, siempre ir adelantado. O sea, yo no le tengo oculto ningún capítulo. Si ustedes quieren leer más del capítulo 2, háganlo. De hecho, esa es la idea. Que ya el próximo jueves comenzamos con el capítulo 3. Ya, así que desde el próximo jueves ya a ustedes les voy a habilitar el capítulo 2 para que hagan el examen. ¿Sí? Y ahí después con la profe Tami vamos a ir con el capítulo 3 y organizándonos con los dos cursos. Pero por ahora, el capítulo 2, o sea, el examen del capítulo 1 y leerse el capítulo 2 es su prioridad, ¿ya? Así que nos vemos el lunes, tenemos clases de CCNA, así que nos vemos el lunes y el jueves de IT Essential con la profe Tamara. ¿Ya, chicos? Se me cuidan, chiquillos, que estén bien, no salgan de sus casas, lávense las manos frecuentemente. Ustedes saben que si necesitan algo, aquí el profe Nico va a estar para ustedes. No duden en hablarme. Por último, si quieren mi número para comentarme cómo están, si quieren, no sé, decirme qué les ha pasado, me avisan, me mandan un correo y nos podemos comunicar sin ningún problema. Ya voy a estar aquí para ustedes ofreciéndoles todo mi apoyo, así que eso, chicos, cuenten conmigo, se me cuidan, los quiero harto. Un abrazo a la distancia a todos. Así que nos vemos el lunes. Que estén bien, chiquillos, cuídense.